siguienta. Claro. No, pero por el solo hecho de la revolución social, sino que hay en el inconsciente, en la cultura, en lo simbólico, aspectos de dominación que si no se enfrentan específicamente se reproducen aún en condiciones de revolución social. Entonces eso yo creo que es muy importante y yo lo relaciono con ese papel, es decir, que no es solamente que la clase obrera se apropie del Estado, tiene que destruir las bases materiales, las bases simbólicas e ideológicas de la cultura dominante, porque si no, sigue reproduciéndose en las cabezas y sobre todo en el inconsciente de las mujeres y de los hombres, ¿no? Hago algunas referencias que voy a pasar deprisa a lo que era. Claro, Marx y Engels están escribiendo a mediados finales del siglo XIX. Y hay otra obra que es importante, que es de Engels, que es la situación de la clase obrera en Inglaterra. En ella dedica un montón de estudio y de análisis a las condiciones de las mujeres trabajadoras, hablando de cómo cuando estaban embarazadas, por miedo al despido, seguían trabajando hasta el parto, que muchas parían entre las máquinas y que se concedían un descanso de 1 o 2 días para volver al trabajo y que no las despidieran. Claro, eso que nos parece terrible, ¿hasta qué punto no está hoy planteado con una crudeza que apunta hacia situaciones parecidas? Yo no he cogido ningún análisis sociológico, pero sabéis que el 70% de las mujeres paradas no tienen ninguna prestación. En los hombres es el 60%, que ya es muchísimo, pero en las mujeres mucho más. Y un dato, como yo trabajo en la sanidad, en el Hospital Clínico de Madrid, en el primer trimestre de este año, de 2013, han despedido a 14 mujeres o porque se habían quedado embarazadas o porque habían dado a luz. Claro, de la manera que ahora se despide a las trabajadoras y a los trabajadores precarios, no renovándoles el contrato. Es decir, no puedes ir ni siquiera a juicio, no te han renovado el contrato, pero hay mujeres que las despiden en el momento del embarazo y en el momento de que han acabado de dar a luz, ¿no? Hay algunas cosas más que no me detengo, ya lo leeréis. Hay otro apartado que dedico a Rosa Luxemburg como exponente máximo de mujer, de dirigente del movimiento obrero, y de que, curiosamente, en Rosa Luxemburg, como tenía una potencia militante y una capacidad intelectual enorme y estaba poniendo contra las cuerdas a toda la dirección de la socialdemocracia, que había dado la vuelta a todos los planteamientos anteriores que denunciaban la guerra como guerra imperialista, como guerra entre burgueses y que los soldados eran carne de cañón, lo que intentaron es decirle: no, tú dedícate exclusivamente a la lucha feminista, tú no te metas en otras historias, ¿no? Y recuerdo, por recordar, cómo a Rosa Luxemburg la asesinan a culatazos en la cabeza. Es decir, antes de pegarla un tiro, la rompen la cabeza a culatazos, que es simbólico, como intentando matar el pensamiento, y la mata los Freikorps, un grupo paramilitar que era el germen del nacionalsocialismo, del movimiento fascista, dirigido por el ministro del Interior de la socialdemocracia alemana. Es
que eso es muy simbólico de cómo la socialdemocracia no es que sea reformista, sino que cuando hay que colocarse a un lado u otro de la trinchera se coloca en el lado del capital, ¿no? Paso un poco revista a la Unión Soviética, ¿no? Porque, claro, diferenciando los primeros tiempos de la Unión Soviética, en los cuales se dicen cosas muy interesantes. Voy a citar una declaración del partido bolchevique que dice que de lo que se trata en relación con la liberación de las mujeres es de sustituir la familia por otras opciones más razonables, más racionales, basadas en individuos separados. Es decir, hablando del conflicto de fondo al que hacía referencia Engels con la aparición de la familia nuclear. Hago un listado de todo lo que supuso la Unión Soviética en derechos de las mujeres, en protección de la maternidad, en derecho al aborto, en condiciones de gratuidad y en la sanidad pública, comedores, en fábricas, guarderías, barrios, etc. Y lo que me ha llamado la atención, estoy hablando de los primeros tiempos de la Revolución Soviética, es que se planteaba, con respecto a la homosexualidad, es que se abolieron todas las leyes contra la homosexualidad y contra todo tipo de actividad sexual consentida, bajo este principio, y leo textualmente. La legislación soviética se basa en el siguiente principio: declara la absoluta no interferencia del Estado y la sociedad en asuntos sexuales, en tanto que nadie sea lastimado ni nadie se inmiscuya en los intereses de alguien más. Es decir, eran los principios con los cuales se abordan temas. Me ha parecido importante resaltarlo, porque claro, si tú hablas de qué era la Unión Soviética en relación con las mujeres, pues la gente de la calle te va a decir cosas que no era. Es verdad que hubo un retroceso enorme, es verdad que la degeneración burocrática supuso en relación con los derechos, no en lo que tiene que ver con la maternidad y con la protección de los derechos de la mujer trabajadora, pero sí en todo lo ideológico. En todo, hay una parte que claro coincide también con la Segunda Guerra Mundial, con los 20 millones de muertos de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, en los que se hace una exaltación de la familia, del papel de la mujer madre, etc., ¿no? Eso es una que además, bueno, lo señalo porque es una realidad, que hubo un retroceso ideológico enorme en la Unión Soviética con respecto a las primeras etapas. Pero bueno, yo creo que es muy importante saber que hay una cosa que degenera, pero es importante que, digamos, a dónde apuntaba la Unión Soviética en relación con los derechos de la mujer era a un planteamiento radical de fondo de cambio de estructura ideológica, ¿no? Aún así, hay un libro que acaba de salir ahora, que no lo he podido porque he hecho yo el prólogo, pero hoy me he enterado, esta mañana antes de salir, que está publicado, que se llama Brujas en la noche. Lo que cito es un artículo que tiene el mismo tema, y es que es muy significativo porque en la Segunda Guerra Mundial hubo un destacamento de mujeres aviadoras militares, exclusivamente mujeres, que pilotaban aviones muy frágiles, sin ningún tipo de protección, con las cabinas al aire, eran bombardeos, y se especializaron en bombardeos sobre posiciones nazis por la noche. Fue absolutamente espectacular. Consiguieron un general alemán que fue hecho prisionero por ellas, no se lo creía, porque le preguntaron que quién le había derribado, y cuando sacaron a mano una chavalita, porque ahora las soviéticas son más grandes, las rusas son más grandes, pero entonces eran como nosotras, más o menos, de tal manera que tuvieron que hacerles artilugios en los zapatos para que llegaran a los pedales del avión, estrecharles la ropa.
Y claro, cuando le presenté, eran muchas adolescentes, una chavalita de 20 y tantos años, que era el que había derrotado a una posición alemana, el tío, vamos, estaba destrozado, ¿no? Pero decía, una mujer joven y encima con unos aviones de... Pero claro, aún en la época de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaban empezando a pasar cosas muy serias en la Unión Soviética, la participación militar de las mujeres fue una realidad, cosa que en Estados Unidos hasta el año 93, hasta 1993, no hay por primera vez mujeres aviadoras militares en el ejército de Estados Unidos. Digo porque es un cuerpo, o sea, los militares es algo tradicionalmente masculino, y bueno, en la Unión Soviética cosas quedarían por ahí que hicieron posible esto, ¿no? Bueno, para no cansaros, voy a lo más importante. Hago alguna cosa de Simone de Beauvoir, pero lo más importante que me ha parecido en los dos últimos tiempos son dos mujeres marxistas. Una se llama Silvia Federici y otra Gerda Lerner, que hacen aportaciones importantísimas desde el punto de vista de la historiografía feminista y desde el punto de vista del marxismo. Aunque en el libro aparece en otro orden, Gerda Lerner es una comunista austríaca que utiliza el materialismo histórico como método de análisis y estudia la aparición del patriarcado en Oriente Medio y en los países asiáticos, hace 5.000 años, y estudia cómo la instauración, precisamente es ella la que documenta que la apropiación de la capacidad reproductiva del cuerpo de las mujeres, la esclavización de las mujeres, aparece antes incluso de que exista propiedad privada, antes de que exista sociedad dividida en clases. Cómo en los primeros aparatos jurídicos que aparecen en Oriente Medio ya está reflejada el sometimiento de la mujer con respecto al hombre y la dependencia económica de la mujer con respecto al hombre. Sin embargo, ya señala que aún así, hasta el año 1000, hasta que aparecen, curiosamente, las primeras religiones patriarcales monoteístas, es decir, el cristianismo y el islamismo, el saber de las mujeres, que luego lo retomará Silvia Federici, las mujeres eran las intermediarias entre los dioses, los múltiples dioses y diosas, y el género humano, ¿no? Ellas eran las depositarias del saber, ellas eran las que interpretaban, ellas eran las que se encargaban de esa intermediación, y eso les daba un poder importante que estaba vinculado al saber popular, lógicamente, porque no había otro, empírico, sobre todo lo que tenía que ver con la enfermedad, sobre todo lo que tenía que ver con la reproducción, con el parto, etc. Hasta que la aparición de las primeras religiones monoteístas patriarcales se asocian directamente con la aparición de estados imperiales. Es decir, el Estado, la religión, digamos, son los que destronan definitivamente a las diosas, de tal manera que la llamada civilización occidental se estructura sobre las bases judeocristianas y la filosofía aristotélica, que implican la negación consciente del saber de las diosas, de las intermediarias entre los dioses, y la degradación del papel social de las mujeres. Claro, Gerda Lerner lo que vincula es patriarcado, esclavismo, y cuando ella personalmente se vincula muchísimo, ella está muerta, ha muerto hace poquito Gerda Lerner, con Angela Davis y los Panteras Negras, identifican tres componentes
de dominación y de explotación que luego va a retomar Silvia Federici en el mismo sentido. Explotación de patriarcado, dominación de género, explotación de clase y dominación de raza y esclavitud. Es decir, tres componentes unidos, que es muy importante porque eso vais a ver que abre caminos a la reinterpretación del feminismo de clase, que tienen un potencial enorme, como veréis. El libro, yo no sé si en la librería de mujeres lo tienen, el libro de Silvia Federici. Pues yo recomiendo, yo creo que en los últimos años es el libro que me ha sorprendido. Es un libro denso, lo digo porque hay que tomárselo con tiempo, o sea, no es una novelita, está plagado de documentación histórica, pero es un monumento y un descubrimiento. Esta mujer lo que analiza, lo que analiza es la transición del feudalismo al capitalismo. Ella dice que esa etapa que la historiografía burguesa y las clases dominantes, que dicen que el capitalismo, que es el triunfo de las libertades, el triunfo de los derechos, el triunfo del bienestar. Claro, ella dice que cada vez que desde el punto de vista del materialismo histórico se vuelve a esa etapa, se descubren nuevas formas de resistencia, nuevas formas de explotación y nuevos sujetos históricos. Y lo que ella identifica, es decir, se basa en Marx, en el Capital. Ella, de hecho, lo plantea con estas palabras, es decir, yo quiero analizar la transición entre el feudalismo y el capitalismo, es decir, la acumulación originaria de capital, desde el punto de vista feminista, pero sin separar la lucha de las mujeres de la parte masculina de la clase trabajadora. Es decir, eso es algo muy importante, porque es la primera vez que yo creo que eso se plantea, es decir, se plantea en el marco general de la lucha de clases, y además destaca un fenómeno histórico espectacular que ha pasado desapercibido, excepto para el movimiento feminista de poco, la caza de brujas. La caza de brujas, que fue una matanza durante 2 siglos, ahora veremos qué 2 siglos, porque es importante, una matanza de centenares de miles de personas en toda Europa y América, el 80% de ellos mujeres. Y ella dice, ¿y cómo es que esto no forma parte de los análisis historiográficos, una matanza semejante con tal amplitud? ¿Cómo es que no hubo respuesta por parte de los hombres? Ya veremos que hay alguna respuesta curiosa. Entonces, claro, si alguien, y seguramente si no habéis leído el libro, tú dices, bueno, la caza de brujas, ¿cuándo fue? Pues bueno, fue en la Edad Media, ¿no? La caza de brujas en la Edad Media, y fue un vestigio de un atavismo religioso de las herejías. Claro, ella dice, ¿cuándo fue? Fue fundamentalmente en los siglos XVI y XVII, cuando las relaciones feudales estaban fundamentalmente disueltas. No fue obra solamente de la Iglesia Católica, fue obra de todas las religiones, todas las que estaban imperando por Europa, y no lo llevó a cabo solamente las iglesias. Fue un engranaje perfecto entre poder religioso y poder político. Claro, ella profundiza, yo os digo que es un libro absolutamente apasionante. Ella analiza, antes de esta etapa, la multitud de luchas supuestamente religiosas que ha habido. Todas eran tachadas de herejías y aplastadas por la Iglesia y por el poder político. Prácticamente en todas las herejías estas, que dicen los curas, o la jerarquía eclesiástica, el papel de las mujeres era protagonista en las herejías.
Pero claro, que estaban reivindicando no a un santo o a una virgen, estaban reivindicando una sociedad basada en la propiedad comunal de los bienes y en la igualdad entre los sexos. La herejía dulcinista en el siglo XIII. Es decir, estamos hablando, claro, eran movimientos populares enormes en los que el papel de las mujeres era dirigente. Fijaros que a lo largo de la historia, la lucha de las mujeres, a diferencia de la lucha protagonizada por los hombres, digo, de luchas de las clases dominantes, eso no quiere decir que no haya habido Golda Meir o Margaret Thatcher, mujeres abominables a lo largo de la historia, pero la lucha de las mujeres llevaba conjuntamente la reivindicación de la propiedad comunal y colectiva de los bienes y la igualdad de derechos entre los sexos. Y claro, esta mujer coge la caza de brujas y claro, analiza que la caza de brujas fue la respuesta del poder a un potente movimiento popular de resistencia frente a lo que Marx cuenta que es la acumulación originaria de capital. ¿Os acordáis la famosa frase que dice, como dice Marie Augier, aunque él dice en el Capital Augier, la tal Augier era una mujer, dice Marie Augier decía que el dinero viene al mundo con la mejilla manchada de sangre. El capital lo hace chorreando sangre y lodo por todos sus poros, por todo lo que es. ¿Eso qué quiere? No me puedo detener ahora. También os recomiendo que leáis, por favor, porque además se lee como una historia, o sea, no hace falta saber muchísima economía, el capítulo 24 del Capital, que es la acumulación originaria de capital, donde Marx habla de la expropiación masiva de las tierras de los campesinos. Es decir, los campesinos tenían tierra, tenían tierras comunes sobre todo, tenían su economía de subsistencia y luego tenían los comunes que eran donde pastaba el ganado, donde a veces explotaban conjuntamente la tierra con medios, con instrumentos, con herramientas comunes, donde cogían la madera, donde cogían la leña, era lo común. Claro, era ¿quién gestionaba eso? La asamblea campesina. La asamblea campesina, las mujeres, una vez más, tenían un papel muy importante porque además eran las parteras, las curanderas, las que sabían de la salud y de la enfermedad, las que sabían del parto, las que sabían del aborto, las que sabían de la reproducción. Y claro, el capital no sale, como dicen, porque unos eran muy ahorrativos, hicieron un capital y los demás una panda de vagos que no teníamos más que vender que nuestra pelleja, como dice Marx. No, el capital se construye con un robo generalizado de la tierra y de los instrumentos de trabajo a los campesinos para dejarles sin nada. Pero claro, ahí estaban las mujeres. Ahí estaban, porque lo que el capital quiere destruir es la capacidad de resistencia a esa gente, a esa expropiación masiva y a esas relaciones sociales basadas en la asamblea campesina. Ella cuenta muy bien, Silvia Federici, cómo en ese inconsciente de las brujas que vuelan y se van a hacer el amor por la noche en una especie de comunas, claro, las asambleas campesinas, cuando empieza la gran persecución, son clandestinas y se reúnen por la noche. El miedo de las clases dominantes era al pueblo, que se reunía para intentar organizarse y defenderse y luchar. Es decir, está absolutamente mezclado. Entonces, claro, esa expropiación, esa matanza generalizada, sobre todo de mujeres, fue la destrucción del papel de la mujer sabia, la mujer depositaria del saber popular, no controlado por las clases dominantes, que era como la columna vertebral de la resistencia popular. Y claro, el terror generalizado y la matanza de las personas,
el 80% mujeres, líderes de eso, era necesario para que la expropiación se consumara y para construir un proletariado aterrorizado, dócil y sumiso, y por mujeres aterrorizadas, a las cuales se les quita cualquier participación en la vida social, se degrada la imagen de la mujer, y fijaros, es muy curioso, esta época coincide con el desarrollo y la institucionalización del saber en las universidades, vinculadas todas a la Iglesia, misóginas todas, prohibiendo la participación de las mujeres, es decir, se instituye el saber en las universidades como un saber de clase dominante, del que están excluidas las mujeres. Ella analiza también cómo, fijaros, eso, pues decíamos, fíjate lo que pasó, bueno, decir la excepción curiosa, porque ella utiliza, del Estado español, utiliza poca documentación, habla de una revuelta campesina dirigida por mujeres en Córdoba, pero la documentación que tiene es fundamentalmente del centro y del norte de Europa, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Ella analiza también cómo las acusaciones de brujería para dominar a los pueblos y también extirpar la figura de la mujer, se hace lo mismo en las colonias americanas y en África, exactamente igual. Y curiosamente dice que en el único lugar donde hay resistencia, porque ella se pregunta, ¿y los hombres por qué no se levantan? Porque estaban matando a sus mujeres, a sus madres, a sus hijas, a sus hermanas, ¿no? Claro, el papel de la mujer daba era el terror, claro, pero un terror ante el que casi nadie resiste. Y curiosamente cuenta que solamente en San Juan de Luz, en Euskal Herria, los pescadores del atún, que estaban pescando el atún, se enteran de que han llegado a San Juan de Luz la Inquisición con toda su tropa a cargarse allí a una parte importante del pueblo, dejan el atún o el bacalao, ya no me acuerdo qué era, el bacalao sería, y llegan y con palos y piedras y con lo que pueden echan a la Inquisición, y la Inquisición no hace nada en San Juan de Luz, pero lo define como el único lugar en Europa donde hubo resistencia armada, bueno, pobremente armada, pero armada en definitiva frente a esto, ¿no? Y lo que me parece importante es que ella y otras mujeres después identifican que ahora mismo, en América, en India, en Nepal, en Timor, en África, cuando se está produciendo otra expropiación masiva de tierras de pequeños campesinos que tenían agricultura de subsistencia para hacer plantaciones enormes de transgénicos, de agrocombustibles, la minería, etc., se está volviendo a utilizar la acusación de brujería en la connivencia de las empresas multinacionales con el poder político, precisamente para hacer exactamente lo mismo que se hizo en los siglos XVI y XVII, ¿no? Bueno, para terminar, una autocrítica importante que en este caso he tomado el trabajo de una historiadora vasca que se llama Alicia Sturche, que con Angela Davis y con el movimiento de mujeres árabes y africanas están denunciando con mucha fuerza un tipo de feminismo llamado radical, blanco, burgués, al servicio del imperialismo, que está dando cobertura a las aventuras, a los desastres militares que están llevándose a cabo en Irak, en Afganistán, supuestamente contra el burka y defendiendo los derechos de las mujeres. Es muy impresionante leer los textos de mujeres árabes y mujeres africanas diciendo que las mujeres blancas de Europa o de Estados Unidos están preocupadísimas por la ablación del clítoris y del velo, y no están diciendo nada de, por ejemplo, la mortalidad materna. Se mueren 1.600 mujeres diariamente en el mundo por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio,
y el 95% son en países del tercer mundo, de la periferia, como lo queráis llamar, es decir, por causas evitables, por causas absolutamente evitables, ¿no? Y ellas denuncian que mientras hay una mujer árabe que dice que mientras la situación de las mujeres ha empeorado radicalmente en los últimos tiempos, ella habla de Egipto, cuando Egipto se ha aliado con Israel y con Estados Unidos, cuando de lo único que se está hablando es del velo y de cosas parecidas, cuando las preocupaciones fundamentales de las mujeres de esos países están relacionadas directamente con el imperialismo y con el saqueo de sus pueblos. Y denuncia, por ejemplo, casos como el de... por ejemplo, es muy curioso, algunas quizá os acordáis de que justo antes de la guerra de Irak, corría por los correos electrónicos: van a lapidar a Mina, hay que salvar a Mina, vota por salvar a Mina y tal y cual. Entonces han aparecido denuncias clarísimas, porque claro, lapidaciones y cosas hay por toda África, pero en ese momento la guerra era contra el gobierno nigeriano, porque lo que pretendían las multinacionales del petróleo es que Nigeria saliera de la OPEP y produjera una cantidad mucho más grande de petróleo de la que estaba produciendo precisamente antes de la invasión de Irak. Y aparecía pues con la salvación de Amina, de la lapidación, que si la lapidan, que si no la lapidan, ¿no? Entonces, esa instrumentalización del supuesto feminismo, que cuando no se vincula con la lucha antiimperialista y con la lucha de clases, es perfectamente asimilable por los poderes dominantes y puede servir directamente a sus intereses. Por ejemplo, James Petras denuncia un caso que él vivió en un congreso del MST al que está muy vinculado. Pues las mujeres, claro, allí habría machismo como en todos sitios y había un enfrentamiento y las mujeres estaban reivindicando mayor poder, menos, en fin, mayor compartir las tareas, en fin, los problemas que tuvieran entre las mujeres y los hombres del MST. Y cómo apareció una ONG holandesa con financiación importantísima, que lo que pretendía es que el enfrentamiento fuera mujeres contra hombres y que las mujeres dejaran todo lo que tiene que ver con la ocupación de tierras, etcétera, para dedicarse exclusivamente a reivindicaciones exclusivamente feministas, ¿no? Pues estoy terminando ya. Quiero que no se me olvide ninguna cosa importante. Una cosa más, nada más, sobre el tema del control de la natalidad. Claro, el tema del derecho al aborto, que nosotros estamos, luchando legítimamente por él, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y además hacerlo en condiciones de gratuidad, en la seguridad social, sin poner en peligro nuestra vida, etcétera, lo que es una lucha frente a una reivindicación básica. Pero hay que tener muy en cuenta desvincular eso de políticas dominantes de control de la natalidad. Es decir, en Asia, uno de los mecanismos, en Indonesia, en India, se está utilizando por parte de ONGs financiadas por los grandes capitales norteamericanos, la utilización de métodos eficaces de planificación familiar como mecanismo de control social. Es decir, para impedir que la población se levante y desborde las estructuras de poder. Teníais que ver, yo lo vi eso en un congreso en el cual se estaba hablando del control de la natalidad y del feminismo entendido como feminismo de clase. Eso era en Indonesia. La propaganda de estas empresas ponía una familia con 2 niños, su casita y una tierrecita, y los niños bien vestiditos, así bien arreglados, bien nutriditos,
y al lado otra, la misma casita, la misma tierra, con una familia con 10 hijos, desnutridos, con mocos, desarrapados, como diciendo, ves, si tienes 2 hijos puedes vivir, si tienes 10 hijos no puedes vivir. Claro, lo que no decían es que el 90% de la tierra está en manos de latifundistas. Y que, por ejemplo, lo que se está utilizando es para que la gente use los métodos de... O sea, no tiene nada que ver con la soberanía, como la emancipación de las mujeres, ni del proyecto de vida que tengan. Les dan un depósito de agua, algo valiosísimo allí, pero el tamaño del depósito de agua depende de la eficacia del método de planificación familiar usado. Si es preservativo, uno más pequeñito. Si es anovulatorios orales, un poco más grande. Si son anovulatorios inyectados, más grande. Si es el dispositivo intrauterino, más grande. Y si es la ligadura de trompas o la vasectomía, sobre todo la ligadura de trompas, un depósito enorme. Lo digo porque el tema del control de la natalidad como instrumento de dominación de clase es algo muy importante. Y hay que llamar la atención sobre un tipo de feminismo eurocentrista que pretende expandir una determinada visión del mundo sin tener en cuenta que efectivamente es un feminismo que está al servicio, por muy buena gente o gente inconsciente o gente ignorante que pueda haber ahí, es un feminismo con contenidos estrictamente imperialistas, estrictamente de control social y de dominación de mujeres, a través del cuerpo de las mujeres, el control de la dominación, ¿no? Entonces, bueno, yo para terminar he puesto ahí unas conclusiones que no os voy a cansar leyendo, solamente voy a destacar algunas cosas, y es que hablo de cosas que, bueno, se han venido relatando, como que el movimiento obrero y el marxismo ha estado, como no, atravesado de contradicciones, y que, eso es muy importante me parece, momentos revolucionarios, momentos de lucha, momentos en el que los pueblos enfrentan su propia liberación, son momentos de auge del movimiento feminista y del feminismo más revolucionario, que por el contrario en situaciones donde el reformismo prima, lo primero que cae son los planteamientos de liberación de la mujer, ¿no? Y quería destacar dos cositas, es decir, que si la expropiación del pueblo y la degradación de las mujeres, como dice Silvia Federici, fueron de la mano en la creación de las relaciones sociales capitalistas y con ellas se creó el proletariado, la lucha por el socialismo y por el derecho de autodeterminación de los pueblos requieren una gran batalla, es decir, la revolución social no soluciona los problemas del patriarcado, sino que es necesaria una gran batalla ideológica para arrancar las raíces de la alienación y recuperar el poder real y simbólico del pueblo. Esto es muy importante porque cuando nos planteamos el derecho a autodeterminación, la soberanía de los pueblos, el ideario, es decir, la ideología dominante nos atraviesa, querámoslo o no, seamos conscientes o no de ella. La ideología dominante es ideología dominante porque nos ha inoculado. También ha inoculado las percepciones simbólicas y culturales de los pueblos, que son fundamentalmente patriarcales. Eso en el País Vasco, que yo sepa, no sé si en otros sitios, se está trabajando mucho. Es decir, del sentimiento de pueblo y del sentimiento de nación, el intentar rastrear cuánto de patriarcado inoculado hay, precisamente por esa acumulación originaria de capital que amputa el papel de respeto y de influencia social de las mujeres. Y cómo la recuperación del derecho de autodeterminación también pasa por quitar, incluso en sentimientos que ahora se identifican con la cultura vasca o con la cultura canaria, cuánto de eso no está edificado sobre la amputación
de esa capacidad de poder real, de saber de las mujeres, que no solamente porque seamos mujeres, sino porque además en sus raíces ha estado históricamente siempre a la experiencia de propiedades comunes. Entonces, cuando hablemos de socialismo, cuando hablemos de recuperación de la identidad de los pueblos, hay aspectos de la identidad de las mujeres, de la identidad anterior al patriarcado, que es importantísimo, porque no solamente porque afectan a la mitad de la población, sino porque forman la parte más genuina, más revolucionaria y más real de la identidad de esos propios pueblos, ¿no? Y que, si todo eso ha sido así, la lucha tiene que ser una lucha, la lucha que llevemos frente a la explotación y a la dominación tiene que ser una lucha obrera, tiene que ser de las mujeres, tiene que ser de todas las razas y contra toda opresión basada en la raza y por la liberación y por el derecho de los pueblos a su propia soberanía. Entonces, bueno, eso es lo que quería contar.